evidentemente documentos ya suficientes como para ponerse en marcha en el proceso de reforma de la ley de libertad religiosa, pero ahora mismo lo que se requiere es cumplir los trámites. Es una ley orgánica y necesita de que haya unos determinados informes, por ejemplo, del Consejo de Estado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en lo que queda de periodo de sesiones, que no es mucho, es hasta final de verano, el Gobierno se compromete a presentar el anteproyecto, que no es el proyecto, que es lo que se presenta a las cámaras, a presentar el anteproyecto y con ese anteproyecto hacer los trámites y, por lo tanto, en el próximo periodo de sesiones, el que empieza en septiembre, que llegue el texto, el proyecto de ley al Congreso para empezar su debate. Sin duda alguna, en este tiempo también se tendrá que difundir, se tendrá que poner en manos de los colectivos que estén interesados en conocerlos y opinar, ¿no? Punto. A mi primer apartado, a mi primera parte, a la, digamos, la oficial, ¿no? La parte que quiero dedicar en los siguientes minutos a la laicidad. Bueno, a mi consideración de que la laicidad es un concepto que cabe perfectamente en la Constitución española y que se puede defender la laicidad del Estado sin necesidad de generar confusiones como lo del Estado a confesionar y otros tipos de declaraciones que durante algún tiempo se han hecho. Es cierto, voy a ir rápidamente, es cierto que en la historia constitucional española la cuestión religiosa ha sido una cuestión, digamos, discutida, ampliamente discutida, y que ha servido incluso para enfrentar de una manera notable a los españoles a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, creo que han cambiado notablemente las cosas, porque salvo la referencia de la Constitución del 31, la Constitución de la Segunda República, sobre este tema, el resto de las referencias pues eran verdaderamente lamentables, porque incluso constituciones que se denominan constituciones liberales, como la Constitución del 12, era una constitución donde se hablaba de que la religión de la nación española, estoy leyendo, es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única y verdadera. Y qué decir de los principios nacionales del movimiento, ¿no?, de 1958, cuando se decía que la nación española considera como timbre de honor el acatamiento de la ley de Dios según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, esa es una cuestión que ha ido sumándose a lo largo de la historia política y constitucional de los últimos años y que la Constitución española del 78 afronta. Y afronta con las previsiones del artículo 16, ¿no? El artículo 16, desde mi punto de vista, señala dos cosas. Bueno, señala cuatro cuestiones, mejor dicho, importantes. Por un lado, el reconocimiento de la libertad religiosa y de culto, primera cuestión. Segunda cuestión, la prohibición de establecer tratos discriminatorios por razón de creencia religiosa. Tercera cuestión, la no estatalidad, la confesionalidad, no estatalidad de ninguna confesión religiosa, apartado 3, y la cuarta, que es quizás la más discutida, pero que está también en la Constitución, la exigencia a los poderes públicos a que articulen relaciones de cooperación con las iglesias y dice el artículo especialmente con la Iglesia Católica, aunque desde mi punto de vista esta mención a la Iglesia Católica no le supone ningún privilegio respecto del resto de las iglesias. Bueno, la libertad religiosa es una expresión de la libertad ideológica y de culto. Es una expresión de la libertad ideológica y de culto. Es una forma de expresarse la libertad de conciencia. Lo que pasa es que la libertad religiosa es una manifestación de esa libertad de conciencia que tiene una proyección pública, tiene una proyección en la comunidad y por eso necesita de una regulación.
cosa que cuando hablamos de la libertad ideológica o la libertad de conciencia son libertades del individuo y por lo tanto no tienen ninguna limitación, y por eso seguramente no hace falta hay menos problemas a la hora de su regulación. Evidentemente el artículo 14 de la Constitución española establece la no discriminación por razón de libertad ideológica y religiosa, ¿no? Y eso se tiene que tener en cuenta a la hora de entender el artículo 16, ¿no? La no aconfesionalidad del Estado, supone que el Estado en todas sus instituciones públicas tiene que ser, digamos que, independiente, no tiene que estar determinado por cuestiones de carácter religioso. Y dice también la Constitución que debe colaborar con las creencias religiosas y con las demás confesiones religiosas. Con esto lo único que se hace es un reconocimiento de que estas organizaciones religiosas, en cuanto que iglesia, en cuatro comunidades, expresión de la libertad de culto de las personas, cuando se proyecta en el exterior, pues evidentemente se hace, digamos que, colaborar como se puede colaborar con cualquier otra asociación. Cuando se constituye una asociación de cualquier otro tipo, pues los poderes públicos evidentemente ayudan a esas organizaciones, ¿no? Pero en ese sentido es en el que se ha de entender. Y ya termino. El Estado social y democrático de derecho es un Estado que se forja sobre principios que son principios de tolerancia, que son principios de libertad y que son principios de igualdad. Es un Estado que se construye sobre valores que lo primero que hacen es separar a la Iglesia y las confesiones religiosas de los poderes públicos. Y eso no está solamente en las declaraciones de los idearios socialistas o de izquierda, sino que también está en el idearios del constitucionalismo liberal, incluso en las revoluciones liberales de finales del 17 y del 18. Y por lo tanto, cuando se habla de Estado social, cuando se habla de Estado democrático, que integra todo, cuando se habla de Estado democrático, se ha de hablar de un Estado laico, en el sentido de que la laicidad se debe entender como una doctrina que propugna la neutralidad del Estado ante las diversas creencias de los ciudadanos en materia religiosa. La cuestión religiosa es un derecho individual que se ejerce de forma personal o colectiva, pero no forma parte de elementos institucionales. Y por lo tanto, por eso decía que la laicidad del Estado se sustancia, se define, y ahora que acabo de verdad, se define por la propia sentido del Estado democrático, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es en el que se ha de entender el artículo 16 y en particular el artículo 16 del apartado 4, ¿no? Cualquier otra interpretación que se haga, que intentan hacer otros, evidentemente lleva a una confusión que yo creo que en la sociedad hoy en día, en la sociedad española de hoy en día, ya no está. Nada más y muchas gracias y os pido disculpa porque pues pensaba que tenía organizado mi exposición para cuarto de hora, pero me he dado cuenta que no. Entonces pido disculpas por haberme pasado. Bueno, pues muchas gracias por vuestras intervenciones y ahora pues creo que podemos dar paso a abrir las preguntas del público y a hacer debate. Hacemos una primera rueda y... Hola, buenos días y agradecer por la organización del acto.
Yo quería, bueno, comparto algunos de los conceptos que se han expresado aquí y por empezar